Hemos volteado la página. Pedro Pablo Kuczynski, aunque formalmente sigue siendo el presidente, dejará de serlo mañana cuando juramente el vicepresidente Vizcarra, luego de que el Congreso acepte la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué necesita Arequipa del nuevo gobierno? Lo vamos a tratar de establecer con Elvis Yam, un especialista no solo en transporte, sino en formulación de proyectos de desarrollo. De hecho, él ha diseñado una serie de proyectos para la región Arequipa y para la región sur del país. Elvis, bienvenido. Buenas noches, Quique. Encantado de estar en el programa. ¿Tú crees? Para empezar, hemos estado escuchando todas las cosas que se han dicho en estos videos sobre los congresistas, sus amarres y todo. ¿Tú crees que un congresista sabe realmente lo prioritario, el orden de prioridades, las obras y las inversiones que requiere del gobierno su región? Bueno, creo que si lo hubieran sabido han tenido 1 año y medio para decirlo y no lo han dicho. Y en todo caso, si también por ahí por asomo tuvieran alguna idea, hubieran tratado de esbozarlo en este 1 año y medio. Creo que una de las principales características que tiene el Congreso hoy en día es que no han llegado congresistas que tengan una idea de qué hacer con la nación, ¿no? O sea, una idea de qué país se quiere y dentro de ese país cómo participa su región, ¿no? O cómo participa el grupo de electores que los ha puesto ahí en el Congreso. Y es por ello que el Congreso en las últimas décadas, incluso podríamos decir, que no tiene idea de lo que es el proyecto país, ¿no? Si esto está ocurriendo, entonces es improbable que nosotros podamos gestionar adecuadamente recursos para la región. Exacto, o sea, lo que pasa con nuestros políticos actuales que no tienen idea y no saben diferenciar entre lo urgente y lo importante, ¿no? Y en esa medida no pueden, o sea, utilizar de alguna manera, pues, el haber conseguido cierta cuota de poder, porque estar en el Congreso significa tener algo de poder, para encargarse de los problemas importantes. Entonces, y solamente la agenda del Congreso es la agenda de lo urgente, ¿no? Y esta agenda de lo urgente en temas de desarrollo tiene que ver sustancialmente con lo que se puede denominar, en el caso de Arequipa, cuando hicimos el diseño que fue incluido pues, en el Plan de Desarrollo Regional, hay 2 plataformas que podrían más o menos establecerse como base de trabajo de un gobierno regional. Una plataforma de servicios o una plataforma social, ¿no? Que tiene que ver con la responsabilidad del Estado para proveer salud, para proveer educación, para proveer seguridad, para proveer justicia, ¿no? Entonces, esa plataforma de servicios, que es lo que nos aqueja en el día a día, es lo que consume la agenda de los políticos y los congresistas y lamentablemente del gobierno central en este último 1 año y medio. Y lo otro, que es la plataforma productiva, del cual somos autores y que está en el Plan de Desarrollo Regional, la plataforma productiva es lo importante que ha sido olvidado por todos los políticos y también por el Ejecutivo Nacional. Pedro Pablo Kuczynski llega a la presidencia de la República gracias a Arequipa, porque gracias al voto de Arequipa, de que gana en Arequipa, consigue pasar a la segunda vuelta, donde en un balotaje gana la presidencia de la República a Keiko Fujimori. Ese agradecimiento lo expresó, por lo menos de la boca para afuera, casi inmediatamente después de ser elegido. Pero, ¿qué ha hecho Pedro Pablo Kuczynski en estos 600 días de gobierno por Arequipa? Lamentablemente, muy poco o nada, ¿no? Porque no nos olvidemos que es muy bueno que Kuczynski ya esté afuera del Estado, ¿no? Porque él es uno de los principales enemigos del desarrollo del país, quizás porque sea un enemigo eventual que haya sido formado por sus intereses de lobismo, pero
su mayor característica de obstáculo para el desarrollo nacional es de que él nunca ha planteado un proyecto país. O sea, lo que él nos ha ofrecido a los arequipeños y a todo el Perú es de que él iba a resolver el problema del agua. Pero resolver el problema del agua no es proyecto país. Resolver el problema del agua es la obligación del Estado, es el cumplimiento de las condiciones básicas del ciudadano peruano. Entonces, ese tema, y sería bueno también, ¿no? O sea, compartir con los televidentes ahora de que el hecho de que Kuczynski se haya ido no ha causado ningún trastorno al país. Es más, ¿no? Han visto, ha bajado el dólar, la bolsa ha subido y todos los peruanos estamos más tranquilos. No ha pasado nada, absolutamente nada. Ningún patrullero se ha movilizado más allá de la esquina donde siempre estaba. Todo está tranquilo, pero es más, o sea, ahora nos sentimos con mayores posibilidades de retomar una ruta de desarrollo para la nación. Y eso que debe comprender. Debe comprender que, o sea, lo urgente no puede dejar de atenderse. O sea, porque no podemos bajar la calidad de la educación esperando que después de acá, 5 años después, vamos a educar mejor. No, porque la educación es una, ¿no? No podemos dejar de alimentar bien a nuestros niños porque la falta de alimentación es irreparable. Entonces, lo urgente hay que hacerlo. Hay que dedicar los recursos del Estado necesarios y suficientes para cubrir los servicios del Estado que son de primera necesidad y que son impostergables. Pero esa forma de gastar los dineros del Estado no es, pues, sencillamente la mayor responsabilidad que tiene el Estado, siendo sí de vital importancia, sino la mayor responsabilidad del Estado es la de crearle un futuro al país. Y el futuro del país no se crea atendiendo únicamente lo urgente, sino lo importante, y ahí están los proyectos de carácter nacional, macrorregional y regional, ¿no? Hablemos de las cosas que necesita Arequipa. Tú has dicho, es cierto, o sea, acá hay muchas necesidades de agua, de desagüe. El gobierno regional de Juan Manuel Guillén hizo muchos reservorios, muchas redes de agua y desagüe. Kuczynski prometió eso, hizo proyectos desde lo privado, desde su ONG, y trató de impulsar eso desde el Ministerio de Vivienda. Pero eso es la responsabilidad del Estado. ¿Qué necesita Arequipa para que sea más productiva, para que sus habitantes puedan aspirar al desarrollo? Lo que necesitamos en Arequipa es retomar nuestro proyecto regional de mediano y largo plazo. ¿Lo tenemos? Sí lo tenemos, está en el Plan de Desarrollo Regional y tiene que ver con lo que hemos denominado Plataforma Productiva de Desarrollo Económico de Arequipa, ¿no? Esta plataforma productiva contempla proyectos encaminados en infraestructura vial, en infraestructura hídrica y en energía, fundamentalmente como base de promoción de la producción. Si eso lo traducimos en proyectos con nombre y apellido. Con nombre y apellido, ¿cuáles son? En primer lugar, los proyectos energéticos, fíjese que no nos quedamos sin infraestructura energética, hidráulica y energía, sino que esas son las bases para luego pasar a los otros proyectos, al proyecto de desarrollo, productivo, ¿no? Porque si no hay energía no se puede procesar minerales, si no hay energía, si no hay infraestructura hidráulica no se puede hacer desarrollo agrícola. Y si no hay carreteras no se puede exportar con costos competitivos lo que producimos. Entonces, hay un orden, pues, en la inversión del proyecto país, del proyecto región, del proyecto macrorregión. Entonces, estos proyectos, en primer lugar, por ejemplo, hay un tema de vital importancia que es el gasoducto del sur. El gasoducto del sur es un tema que tiene que ser retomado. Chile prácticamente echó tierra, o sea, agarró y dijo que eso no iba a salir en este gobierno, los funcionarios de su gobierno dijeron eso, y que eso tenía que ser todavía auditado, tenía que ser nuevamente estudiado y que saldría en el siguiente gobierno. No nos olvidemos que, claro, que no nos sorprenda por qué Kuczynski no se interesó en el gasoducto del sur, porque no estaba pues Techín y no era su lobby personal, ¿no? Entonces, no nos sorprende que incluso Kuczynski haya dispuesto que el dinero que se estaba cobrando en los recibos de luz, ¿no?, para financiar el gasoducto se devuelva, ¿no? Entonces, así como se han devuelto entonces lo que hemos pagado en los recibos de luz
por el gasoducto del sur, que nos devuelvan el dinero que hemos pagado nosotros por el gasoducto que se hizo a Lima. Entonces, o sea que cuando se trata de invertir para el sur, no es sostenible, no debe haber respaldo y garantía del Estado, como sí lo hubo para desarrollar Lima. Cuando él era ministro. Cuando él era ministro y cuando se desarrolla para Lima. Entonces, y siendo aún un detalle más grave, que ese recurso es del sur del Perú, no es de los limeños. El gas está en Cusco y Cusco no tiene gas. Cusco no tiene gas y ahora no tiene proyecto de gas. Entonces, esas ya son palabras muy conflictivas dentro de lo que son las necesarias aspiraciones que tenemos todos los peruanos que no vivimos en Lima, ¿no? Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Elvis Jam. Estamos tratando de establecer qué es lo que debe hacer el nuevo gobierno por la región Arequipa. ¿Financiar qué proyectos? Lo primero que estamos viendo es el gasoducto del sur, postergado por Kuczynski, y bueno, ahora vamos a ver qué otros proyectos tendría que financiar o tendría por lo menos que impulsar apoyo desde Lima para que se hagan aquí. Tras la pausa seguimos en Modo. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Elvis Jam, especialista en proyectos de desarrollo. Él ha formulado parte del plan de desarrollo regional. Gran parte de los grandes proyectos corresponden a su iniciativa. Elvis, no tenemos que olvidarnos de que el gasoducto era una obra que se entregó a Odebrecht. Odebrecht tiene serios problemas, todo está cuestionado, se supone que eso está completamente sobrevalorado, se está haciendo auditorías. ¿Es posible que el nuevo presidente, que solo va a tener 3 años, que tiene que organizarse recién ahorita de la nada, pueda realmente retomar el tema del gasoducto? ¿Es realista pensar en eso? Por supuesto que sí. No nos olvidemos que el contrato del gasoducto tiene la cláusula anticorrupción y que fue más o menos motivo por el cual no pudieron vender el gasoducto. Entonces, ¿ese tema qué significa? Que el Estado puede, en base a un manejo debido de las estrategias legales que correspondan, reclamar lo que el Estado en este tiempo ha perdido, ¿no? Porque no solamente pues, cuando se firman los contratos de APPs, se le exige al privado que ponga el dinero, sino que se le exige que cumpla un cronograma. Y este cronograma de retraso de 2 años, o sea, son perjuicios para el Estado porque ha dejado de explotar esa materia prima. Y ahí hay inversión que ha hecho Odebrecht, cerca de los $1.000 millones de dólares, que, o sea, básicamente podrían ser adjudicados al Estado, ¿no? Como se hizo también en el caso de los derechos de Camisea, cuando la Shell, o sea, no explotó el periodo, los descubrimientos de gas en el tiempo estimado y eso revirtieron al Estado. Entonces, un manejo jurídico adecuado puede darnos ventajas en el tema del gasoducto, ¿no? Ventajas, pero ¿cómo podría retomarlo el gobierno? ¿Qué tendría que hacer Vizcarra para que el gasoducto, porque ese día no es un proyecto de Arequipa, es un proyecto del sur, ¿no es cierto? Claro. Para que se haga. Lo que siempre se le ha recomendado a Kuczynski, ¿no? O sea, que contrate un equipo de primer nivel mundial, ¿no? Para negociar este tema, ¿no? Lo que se negó a hacer Kuczynski, o sea, que no sea lo que pensaba Kuczynski, ¿no? Zavala y su grupito de lobistas peruanos tratando de negociar todos los proyectos del Perú en los cuales no tienen capacidad para nada. Y ese grupo de incompetentes, ¿no? Que fue a arreglar el problema del norte, ¿no? Las inundaciones, y que fracasaron estrepitosamente con su estrella ahí de SAR de reconstrucción, o sea, no sabían hacer nada. Hay que traer gente que conozca y gente que negocie tan igual y con más calidad que Odebrecht para que esas inversiones pasen al Estado. Y no nos olvidemos, hemos tocado en primer lugar el gasoducto. ¿Por qué? Porque el gasoducto no es solamente un tema de energía, sino además es la oportunidad de entrar a una etapa de industrialización en el país. ¿Estás hablando de petroquímica? De petroquímica fundamentalmente, porque fíjese, en este tiempo y en el mediano y largo plazo, o sea, se van a poner de moda los autos eléctricos, o sea, el petróleo no va a tener un direccionamiento en producción de combustible, sino de plásticos que siempre se van a necesitar, por lo menos en los próximos 50, 100 años. Entonces, el tema fundamental pasa porque este proyecto al sur peruano le ofrece no solamente la posibilidad de tener una nueva matriz energética, sino sobre todo le ofrece la posibilidad de entrar a una etapa de industrialización.
Eso en términos de desarrollo país es muy importante. Correcto. Entonces, no debemos dejar, y no se trata ya solo del sur, se trata de todo el país, ¿no? No podemos estar perdiendo más tiempo en desarrollar proyectos estratégicos para el Perú. Dejemos a un lado el tema de petroquímica y de gasoducto. ¿Qué otras cosas tenemos que pedir? El otro tema importantísimo para la región sur es la construcción del tren interoceánico. No podemos pensar en un país con más de 1000 kilómetros de litoral que tenga un solo puerto, ¿no? Y que se diseñe el país en base a un solo puerto hub, a un solo nodo logístico, porque esto... Estamos hablando del Callao. Del Callao. El Callao, fíjense, todo lo que los peruanos consumimos, porque ¿qué produce Lima? Lima produce algo de ropa en Gamarra y creo que todos usamos ropa china en Arequipa, o sea, de Lima no consumimos nada. Y entonces lo que ingresa al país está ingresando a través del Callao. Fíjense que incluso esa es la trampa para la distribución del canon. Y cuando incluso se habla, por ejemplo, de aportes al PBI, resulta que Lima, que no produce minerales, que no tiene agricultura, que no tiene ganadería, que no tiene pesca y tampoco tiene industria, tiene el 46 hasta el 55% del PBI. ¿De dónde? ¿De dónde? De que sencillamente ellos controlan todos los servicios. El PBI de Lima son servicios, y son los servicios de importación y exportación que tiene el Perú. ¿Qué tiene que ver los puertos? ¿Qué tiene que ver los puertos con los trenes? Bien, lo que nosotros tenemos como posibilidad para desarrollar el sur peruano es la de convertirnos en un nodo logístico mundial. La estructura logística del sur peruano en la actualidad está debidamente compensada. O sea, quiere decir que el crecimiento que tiene Matarani, con los últimos 100 millones de dólares que se han invertido allí para ampliar hangares y hacer mayor batimetría para barcos de mayor calado, cumplen con la necesidad que tenemos para de exportación de minerales, ¿no? Pero nosotros no podemos quedarnos ahí. ¿Por qué no vamos a aprovechar esa ventaja comparativa que tiene Arequipa de ser el centro? Arequipa es el centro un centro muy importante, continentalmente analizado, porque es la ciudad que está entre Lima y Santiago y La Paz. O sea, es una ciudad muy importante en una función logística. Por su ubicación geográfica. Por su ubicación geográfica. Y no solamente está cerca de La Paz, sino está también cerca de Mato Grosso, que es un importante productor de soya, un importante productor de carne, y necesitamos generar infraestructura logística que pase por Arequipa, y si no pasa por Arequipa no hay ningún problema, que pase por Moquegua, pero que en el sur peruano exista un tren interoceánico que permita sacar carga de quizás superior a las 10 veces de la carga que se maneja ahora. O sea, tenemos la carga de Bolivia y la carga de Mato Grosso. Es una locura seguir transportando las cosas en camiones. Bolivia sigue mandando camiones cuando podría mandar un tren. O lo hace por el Perú, o lo hace por los trenes que está implementando Chile. Por supuesto. O sea, la guerra económica entre Perú y Chile siempre va a existir. Chile no va a dejarnos un milímetro de ventaja frente a lo que puede hacer para operar el comercio continental. ¿Qué hizo Pedro Pablo Kuczynski por ese tren bioceánico? Lo que hizo fue, o sea, detenerlo y hasta por él destruirlo, ¿no? Porque a mí me sorprende, por ejemplo, que el país más sentido con la salida de Kuczynski, hemos escuchado, ha sido la expresión que ha tenido el canciller de Chile. Nuestro amigo PPK se fue, estamos muy apenados, ¿no? ¿Y por qué estarán apenados? Porque, o sea, el PPK se opuso al desarrollo del tren interoceánico. El memorándum de entendimiento del tren oceánico está desde hace 5 años. Xi Jinping, Dilma Rousseff y Ollanta firmaron el memorándum de entendimiento para el tren interoceánico. O sea, era interés de Brasil, tremendo mercado, China, tremendo mercado, y nosotros en el centro porque necesitaban pasar por aquí. Por aquí necesitaban. Correcto. Los chinos tienen la suficiente cantidad de dinero como para hacerlo. Y ese dinero está depositado en el fondo BRICS con un valor de 100.000 millones de dólares. Ya está ese dinero ahí y iba a ser destinado para la construcción del tren interoceánico. Kuczynski, ¿Y qué hizo? Nosotros nos sorprendimos cuando Kuczynski anuncia su viaje a China, el primer viaje que hizo como presidente. Felices porque pensábamos que ya el tren salía. Lo que hizo fue sencillamente decirle, señores chinos, no quiero su tren interoceánico, quiero mi tren de cercanías, de Huacho hasta Chincha. Bueno, entonces ya sabemos para qué. ¿Para qué es
Explícanos por qué PPK quería el tren de Chincha, Huacho, el tren de cercanías. El tren de cercanías lo quiere para beneficiar a un grupo de gente que se dedica al negocio inmobiliario en Lima, para que en cada parada de ese tren se hagan los famosos suburbios limeños, ¿no? La gente tiene dinero que vive ahí, pero como hay una estación de tren rápido, entonces yo llego fácil a la ciudad. Con ese tren de cercanías, el Perú no va a ser más competitivo, el Perú no va a generar desarrollo, no va a generar empleo, nada de debe eso. darse. Y es más, lo que hace es de que el Perú entre en un riesgo mayor, porque potenciamos el crecimiento de Lima. O sea, estamos alimentando al monstruo. Más el centralismo. El monstruo que se va a devorar el Perú, así como Ciudad de México se devoró México y creyó, y gracias a la monstruosidad de Ciudad de México, hay que existir Chiapas, ¿no? Donde casi el Estado no tiene presencia y una ciudad gigante que se devora todo el país. Eso es lo que querían hacer los limeños Pongámoslos en facilito. Ese tren bioceánico que debe costar un montón de plata, no requería ninguna inversión del Estado peruano, lo iban a financiar los chinos. Ninguna, solo los permisos para que ya hicieron los estudios de prefactibilidad. Es más, o sea, yo los he visto, hemos conversado nos visitaron acá en el Colegio de Ingenieros, la empresa china, y ellos habían determinado que incluso el tren era más ventajoso hacerlo por el norte. No hay problema, que lo hagan por el norte, pero que no se haga en Lima. O sea, el Perú necesita crecer, pero nosotros sí justificamos de que pueda haber un tren interoceánico por el sur y que nos dejen desarrollar eso. Tenemos que ir a una pausa, cuando regresemos sigo con Elvis Jam. Estoy de regreso en el programa, sigo con Elvis Jam, estamos viendo qué es lo que necesita Arequipa del nuevo gobierno, qué tipo de inversiones, qué tipo de proyectos debe priorizar el gobierno de Martín Vizcarra, que pronto, mañana, se iniciará. Más adelante vamos a hablar del clima con José Luis Ticona, especialista del Sename. Por lo que veo, Pedro Pablo Kuczynski nos agradeció, pero de la boca para afuera, como dije, y detuvo los proyectos. Hemos empezado, hay una cosa que me llama mucho la atención. ¿Qué proyectos necesita Arequipa para su desarrollo? Gasoducto, tren bioceánico. Y lo que están haciendo con Majes Iguas, donde mete todo su interés la gobernadora regional, sin mucho acierto además. Esos son proyectos de poco alcance, o sea, no son proyectos país. O sea, Majes Iguas no es un proyecto como el que nos han vendido, uy, que cambia todo. No, son 40.000 hectáreas que no van a desarrollar, no van a tener un impacto decisivo en el desarrollo de Arequipa. Sí tienen que continuarse, ¿no? Sí tienen que hacerse y culminarse. Entonces, esos son un bloque de proyectos de mediano alcance. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a llamar los mega, ¿no? El mega tal y el mega cual. Y ahí hemos perdido 38.000 hectáreas no son un megaproyecto. No son, o sea, Pampas Verdes en Ica está hablando de 200.000 hectáreas, ¿no? Y en la cuenca alta e intermedia de Arequipa, con inversiones mucho menores que la de Majes, podríamos no poner en valor 40.000 hectáreas, sino podríamos llegar hasta las 150.000, ¿no? Entonces, no es pues ninguna maravilla Majes, ¿no? O sea, lo que sí es lamentable su demora, su costo inflado, ¿no? Eso es pues un manejo que hizo el gobierno central, que finalmente Arequipa terminó cargando con el muerto, ¿no? Porque a Arequipa sí le cobran todo, ¿no? Entonces, las represas en el norte fueron totalmente financiadas por el gobierno nacional. Entonces, pero Arequipa tiene que financiarse con venta de tierras y con préstamos en la CAF y cosas de esas, ¿no? Gasoducto, tren bioceánico, ¿qué más? Y necesitamos mejorar nuestra red de carreteras, ¿no? Nuestra red de carreteras, nosotros tenemos, por ejemplo, la carretera entre Matarani y Juliaca. Se va a hacer una mejora con el pequeño tramo de 40 kilómetros, que es la autopista Arequipa-La Joya, porque de acuerdo al Plan Logístico Nacional, la única carretera transversal del Perú, por las proyecciones que se han hecho, son estudios hechos por ALG y empresas internacionales de primer nivel en el mundo, sobre la planificación vial del país, y dice que esa planificación que está aprobada por el Plan Logístico Nacional, que debe construirse una carretera de doble calzado, o sea, una autopista, desde la costa sur peruana hasta pasando la cordillera peruana
hasta Juliaca, donde ya pues, se distribuye estas vías. En otras palabras, convertir en autopista lo que hemos llamado la interoceánica. La interoceánica. O sea, hasta Juliaca, por lo menos. Hasta Juliaca. ¿Por qué? Porque ya la cantidad de vehículos por día que están pasando, pues ya justifican la construcción de esas vías y hay que hacer eso. Eso hay que empezarlo. O sea, el problema que tenemos con estos proyectos país, o sea, o proyectos macroregión, si quieres, pongámoslo en ese término nada más, tienen un periodo de maduración bastante extendido. O sea, un proyecto que pasa pues de los 200 millones, de los 500 millones, de los 1.000 millones de dólares, necesita pues estudios sostenidos, ¿no? O sea, que duran 2 años, 5 años, más el trabajo con el gobierno central, y necesitamos empezarlos ahora. La gran negativa de nuestros políticos de turno siempre han sido el de cerrar los ojos a estos proyectos, porque lo primero que preguntan, ¿en cuánto tiempo se hace? Mira, los estudios duran tanto, o sea, el proyecto se hace en 6 años, 7 años. No puede, yo soy elegido para 4, no me vas a pedir que haga un proyecto de 8, o sea, no me va a trabajar para el otro, dicen, ¿no? Eso dicen los gobernadores regionales, los alcaldes. Y los alcaldes, ¿no? Entonces, y en la ciudad pues tenemos otra serie de proyectos grandes que son postergados por la miopía, ¿no? La chatura, la escasa estatura de espíritu que tienen, de espíritu emprendedor que tienen los políticos que están manejando el sector urbano, ¿no? ¿Y qué puede hacer el presidente Vizcarra por la ciudad de Arequipa? ¿Qué debería pedirle el alcalde? El alcalde lo que tiene que pedirle es, o sea, que Arequipa le garantice, le facilite la posibilidad de tener una movilidad urbana sostenible en los próximos 20, 30 años. Eso significa ejecutar un corredor vial de Arequipa como la vía expresa metropolitana. Si Arequipa no hace ese corredor, que equivale a la Javier Prado de Lima y al Zanjón de Lima, si Lima no tuviera el Zanjón, que el Paseo de la República y Javier Prado, Lima estaría colapsada. Arequipa está en ese mismo camino. Entonces, si a Arequipa se le debe eso. ¿Y cuál es esa gran vía? Porque tú no has dicho que hagan el CIT, que se llama que final. No, tú has dicho una suerte de Zanjón, un corredor vial de alta capacidad. ¿Por dónde? Ese corredor debe venir por la avenida Aviación, la Villahermosa, la avenida Metropolitana, pasar por detrás de la cervecería, cruzar el puente San Isidro, la avenida René Forga en el Parque Industrial, la Avelino Cáceres, la avenida de 4 pistas, la avenida de la Cultura y llegar hasta Paucarpata. Eso tiene que ser un zanjón a desnivel, ¿no? Entonces, unas 9 vías abajo, 4 arriba, unas 12, 13 carriles, perdón, para que o sea, algo así como lo que quieren hacer en la variante de Chumayo que no sirve. Que nunca debió hacerse ahí porque ahí no se necesita. Ahí no se necesita, eso no se necesita. No se necesita. ¿Cuánto cuesta lo que tú estás diciendo? Está más o menos alrededor de $1.000 millones, ¿no? $1.000 millones, o sea, hay que ir donde Vizcarra decirle necesitamos $1.000 millones. Suena, están locos, $1.000 millones. ¿Estamos locos? No, porque si nosotros estaríamos locos, entonces, ¿cuál sería el apelativo de los que han pedido $6.000 millones para sumar a los $4.000 millones de los metros de Lima? O sea, Lima se está gastando $10.000 millones. Ya, supongamos que la relación de población es 10-1. Lima tiene 10 millones, Arequipa 1. Entonces, por cada 10.000 millones, 1.000 millones para Arequipa, pues. Y con el agravante que Lima no tiene plata, se lleva la plata de Arequipa. Entonces, los arequipeños que tenemos plata. ¿Podría haberlo hecho con su propia plata? Por supuesto, desde hace mucho tiempo. El PBI de Arequipa alcanza y sobra para sostener todos sus servicios y para haber acompañado su desarrollo, que en este momento está con un atraso de 30 a 40 años. Eso quiere decir que la infraestructura que existe en Arequipa era para una población de 500.000 habitantes. Estamos en el 1.000.000 de habitantes y esta ciudad está reventando porque no hemos hecho desarrollo de infraestructura vial. Los parches y el terrible espectáculo que da el alcalde haciendo sus bypass, eso no va a resolver ningún problema en Arequipa. Te agradezco mucho, Elvis. Encantado. Elvis Jan es un especialista en transporte y también un especialista en proyectos de desarrollo. De hecho, la autopista Arequipa-La Joya, por ejemplo, es un proyecto que fue diseñado, concebido por él. Tras la pausa, cambiamos de tema, hablamos del clima. Lluvias en la ciudad, las represas siguen llenas, los ríos crecen. ¿Qué se nos viene? Ya hemos empezado el otoño. Tras la pausa lo sabremos.